Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a ustedes. Vamos a iniciar, mis hermanos, con este nuevo trimestre de varones. En este caso vamos a aprender de la primera lección que lleva por título El pecado y sus consecuencias. Y como lectura base tenemos Proverbios 28:13, que dice así: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Vamos a introducirnos, mis hermanos, en este tema, pidiéndoles a todos ustedes que se imaginen que van caminando por la calle. Van caminando tranquilamente, van pasando por las diferentes calles de su colonia, y en una de ellas, en el camino, alguna persona tiró cierta cantidad de escombro. Ustedes saben que el escombro tiene algunos desechos pues de mezcla, algunos desechos de cartón, algunos desechos de tablas. Y en esos desechos de tabla, mis hermanos, una pequeña tabla, a veces los albañiles le dejan los clavos enterrados en las pequeñas maderas. Entonces va pasando usted tranquilamente y de pronto se pincha usted el pie. Le empieza a sentir un dolorcito, y entonces lo que hace es no darle importancia. Sigue usted su camino, empieza a renguear un poco y llega usted a su casa. Y no le dice usted nada a su esposa, sino que lo que hace es mirarse la herida, ponerle una pequeña gasa y seguir en sus actividades como si nada hubiese pasado. Van pasando las horas y le empieza a doler más, empieza a renguear más, y ya le empieza a usted a preocupar, pero no le dice nada a su esposa. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, y cuando se da cuenta, ese pequeño pinchazo que tenía en su pie, la herida se empieza a inflamar, la herida se empieza a infectar, la herida empieza a doler más, y aún así usted no le toma importancia. Ya pasando una semana, quita usted la venda de esa herida, de ese pinchazo del clavo, y se da cuenta que esa herida ya está negra, esa herida ya tiene pus. Ahora esa herida ya no le duele, ya perdió usted la sensibilidad en el pie. Entonces ya le empieza a preocupar más, ya le dice a su esposa, ya van con el médico, y entonces al ir con el médico le cuestiona el por qué no fue rápidamente. Usted le dice porque fue una herida insignificante que en un momento pues le pasó desapercibido, pero después se fue exacerbando más y más y más, a un grado de que esa herida estaba ya negra. El doctor le dijo que pues desgraciadamente esa herida afectó demasiado, porque él no se había dado cuenta y era una persona diabética, y entonces esa herida se fue haciendo más grande y afectó a los dedos de su pie, y ahora esa herida tenía una grave consecuencia, la cual era que si no le quitaban los dedos del pie, podría perder todo
el pie. Usted se espanta, se preocupa, le dice, pero ¿por qué si únicamente había sido una pequeña herida? Y el doctor le dice, sí, si se hubiera tratado con tiempo, esto no hubiese pasado. Y muchas veces, mis hermanos, se amputa un dedo, después se amputan 2 dedos, se amputan 3 dedos, los 5 dedos, después el pie, después hasta el tobillo, después hasta la rodilla, y llega un momento, mis hermanos, que ya no saben qué amputar y la persona llega hasta fallecer simplemente por un pinchazo en un pie y por no tratarse a tiempo. ¿A qué voy, mis hermanos? El pecado es una ofensa que cometemos. Es un problema, mis hermanos, que nosotros creamos y ofendemos a nuestro Dios. Y se nos hace tan fácil el ocultar ese pecado, esa falta en la cual nosotros estamos conscientes. Y no la confesamos a nuestro Dios, mis hermanos. No la confesamos a nuestro prójimo, sino que únicamente posiblemente la vamos maquillando. A veces pues la vamos guardando, la vamos escondiendo, porque pues nadie se dio cuenta de esa falta que yo cometí, de ese error. Y como decíamos en el título, el pecado trae graves consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia, mis hermanos, que vemos en la Biblia? Dice la palabra de nuestro Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Volvemos al ejemplo desde un inicio, mis hermanos. ¿Qué hubiese pasado si esta persona rápidamente le hubiese dicho a su esposa, oye, ¿sabes qué? Tuve un accidente en la calle, me estaqué con un clavo, quiero por favor que vayamos a ver al doctor para que esto no se vaya a agravar. Entonces rápidamente nuestras esposas se espantan más, son más precavidas, o nos hubiesen llevado rápidamente al hospital con el médico nos hubiese puesto una inyección para el tétanos, nos hubiera dado un antibiótico para la infección, y se hubiese tratado ese problema y no hubiese tenido graves consecuencias. Pero muchas veces, mis hermanos, somos como Adán y Eva, que encubrimos ese pecado. Y entonces podemos considerar, mis hermanos, que nuestra esencia es que el pecado está en nuestras vidas, está en nuestra carne, mis hermanos, y constantemente estamos fallando, estamos cometiendo errores, mis hermanos, y que esos errores se deben de confesar, mis hermanos, para que no tengan graves consecuencias el día de mañana. Muchas veces nuestra conciencia, mis hermanos, nos hace ver nuestro pecado, nuestra falta, pero muchas veces nos da vergüenza el poder manifestar lo que hemos hecho, lo que hemos cometido, y de una manera natural se nos hace el esconder, el encubrir ese pecado. Pero ¿cuál es la grave consecuencia también que podemos ver en esta situación, mis hermanos? Que creamos una barrera. ¿Una barrera con quién? Con nuestro Dios. Sabemos que Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Apartado, mis hermanos. Apartado del mal. Entonces, para que nosotros podamos tener una buena relación con nuestro Dios, también debemos de apartarnos del mal, del pecado. Sabemos que Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado, mis hermanos. Entonces, el pecar en nuestra vida, mis hermanos, una grave consecuencia es que provoca un distanciamiento del ser humano con Dios. Y la grave consecuencia es, imagínense, mis hermanos, ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos da la sabiduría? ¿Quién es el que nos da la fortaleza, mis hermanos? Cuando se rompa ese vínculo entre Dios y el ser humano, va a tener graves consecuencias. Y una grave consecuencia, mis hermanos, es que podemos llegar hasta la muerte. Pecado en griego, mis hermanos, significa amartía o hamartía, ¿sí? Y se relaciona a aquellos arqueros que tenían que dar al objetivo con la lanza que ellos aventaban. Entonces, errar al blanco, mis hermanos, no darle a su contrincante, ¿qué significaba? Que el contrincante también iba a agarrar su lanza y la iba a aventar en contra de nosotros, y a nosotros sí nos iba a matar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia, mis hermanos, de errar al blanco? Que en cualquier momento de nuestra vida, si nosotros no quitamos el pecado de nuestra vida, nos va a matar, nos va a consumir. Es importante que analicemos nuestra vida, mis hermanos. Es importante que confesemos la falta que hemos cometido, que sin duda alguna en cualquier momento cometemos una falta, cometemos un pecado, ofendemos a nuestro Dios. Y lo más importante, mis hermanos, es el poder confesarlo, como dice Proverbios, para prosperar. El confesarlo, mis hermanos, también para hallar perdón, para hallar misericordia. Y viene a mi mente la historia de aquella mujer prostituta que es exhibida, que en unos instantes, mis hermanos, está a punto de ser apedreada. Y entonces aquellos hombres le dicen a Jesús: esta mujer ha sido encontrada en el hecho de adulterio, ¿qué hacemos con ella? Usted sabe el desenlace, pero lo que yo quiero enfatizar, mis hermanos, es que aquella mujer, mis hermanos, es exhibida, muestra su pecado, muestra su falta, pero no únicamente la mujer cometió una falta, también el hombre que había estado con aquella mujer prostituta también había cometido la falta, ¿no es así? Pero la que está siendo exhibida a los pies de Jesús es aquella mujer. Y entonces, mis hermanos, aquella mujer es perdonada por nuestro Señor Jesucristo. Y hay una parte muy importante que Él le dice: tus pecados te son perdonados. Vete, ¿pero qué? Pero no peques más. No vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. No regreses a tu vida pasada. Cambia tu estilo de vida. Puede ser transformada, y en esa transformación tienes que ser renovada. ¿Cómo? No cometiendo la misma falta que cometías en el pasado. Y aquel hombre, mis hermanos, es cierto, no fue exhibido, pero no alcanzó esa restauración en su vida. No fue perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Y esa falta, ese pecado, no lo ayudó a ser restituido, a ser cambiado, mis hermanos. Y muchas veces así pasa. Aquel hombre no fue exhibido, no hubo una muestra de arrepentimiento. Entonces el día de mañana iba a seguir en su vida normal. Y aquella mujer, mis hermanos, al recibir ese perdón, al confesar su falta,
sí hubo transformación en su vida. El problema entonces, mis hermanos, no radica en que hayamos fallado. En cualquier momento de nuestra vida lo hemos hecho. El problema podría radicar en que esa falta, mis hermanos, hasta hoy en día la estemos encubriendo y pueda tener graves consecuencias. ¿Cuáles son las graves consecuencias? Lo vuelvo a repetir. Una de ellas es que el pecado nos va a distanciar de nuestro Dios. Y número 2, en algún momento ese pecado puede destruirnos, puede matarnos. Es importante, mis hermanos, entonces que identifiquemos, que analicemos y que hagamos esa grande reflexión en nuestra vida y podamos estar conscientes de que ante alguna falta debemos de confesarla a nuestro Dios para no tener graves consecuencias en nuestra vida. Tengámoslo en mente, mis hermanos, y si eso fuera así, arrodillémonos delante de nuestro Dios y pidamos perdón por esa falta y sobre todo, como lo dijo Jesús a aquella prostituta, no volverlo a hacer más. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.